Esta historia habla de un animal bello, grácil e inteligente. De un córvido social, curioso y estridente, el rabilargo. Se trata de un ave desconcertante por su especial distribución geográfica, pues habita únicamente en 2 áreas del planeta separadas por más de 8.000 kilómetros, en el este de Asia y en un rincón de España y Portugal. Un hecho que le ha convertido en uno de los mayores enigmas de la ornitología moderna. Y en estas mismas regiones habitan también las otras protagonistas de esta historia, 2 mujeres cuyos mundos han sido conectados sin ellas saberlo. 2 personas cuyas vidas han cambiado desde que en su camino se cruzaran 2 pequeñas crías de rabilargo. Y esta es su historia. Una historia que comienza como un cuento, al mismo tiempo y en 2 países muy lejanos, China y España. Me llamo Zhang Zheng. Nací en 1970. Soy investigadora en el Instituto de Psicología en la Academia China de Ciencias. Siempre he estado interesada en la capacidad cognitiva de los animales y por ello me licencié en Psicología Comparada. Pekín, la ciudad donde vivo, ha experimentado grandes cambios desde que llegué aquí para iniciar mis estudios. Pero ello no parece haber influido en la mayoría de las aves que viven aquí. Entre ellas se encuentra el rabilargo, muy acostumbrado a la vida urbana y cuyo canto se puede escuchar fácilmente. Mi interés por el estudio del comportamiento de los animales se incrementó cuando encontré al pequeño Hui Hui. Me llamo Genoveva Tentore, soy suiza, geomorfóloga, es parte de la geografía física, distinto de geología en el sentido que se estudia especialmente lo que se ve, es decir, el paisaje, la forma de las montañas, de los valles. Cuando llegué aquí en el pueblo, me fijé de inmediato en los rabilargos, para mí exóticos, y me parecían como delfines ondulando así en el encinar, muy bonito, muy elegante. Pero la verdadera historia de amor empezó con Mika. A pesar de su bello colorido, el rabilargo es un córvido algo más pequeño y grácil que el resto de miembros de su familia biológica, como el cuervo, la corneja o la grajilla, y muy cercanos al arrendajo, con quien comparte inteligencia y adaptabilidad. Su plumaje tiene tonos azulados y marrones, su cabeza es negra como el resto de córvidos, y la cola que le da nombre es larga y azul. Los rabilargos chinos tienen una mancha blanca en la punta de su cola, lo que les diferencia de los ibéricos, que no la tienen. Su hábitat son las zonas arboladas no muy densas, principalmente las dehesas, pinares y encinares, próximos a algún curso de agua. También busca las áreas agrícolas y la proximidad del ser humano. En la península se acerca a las aldeas y áreas rurales.
pero en Asia se interna en las grandes ciudades como Pekín. Es una especie muy gregaria y social que forma grupos de hasta 100 individuos, que en general son muy sedentarios y ocupan un área extensa que no abandonan aunque las condiciones meteorológicas no les sean propicias. Su distribución mundial se ha convertido en una de las mayores incógnitas de la ornitología, pues habita de forma exclusiva en 2 regiones del planeta, separadas por miles de kilómetros de distancia. Asia, donde ocupa el este de China, Corea y Japón, y la zona sur meridional de la península ibérica. Una incógnita que vamos a tratar de desvelar aquí. La historia de Hui Hui con mi familia comenzó en junio de 2011, cuando se unió a nosotros. Hui Hui se había caído de un árbol en la universidad, cuando aún estaba en el nido. Un grupo de alumnos lo encontró, lo recogió y me lo trajo a clase. Como ninguno podía quedarse con él, decidí adoptarlo y traerlo a casa. Lleva 2 años con nosotros y ya se ha convertido en una verdadera estrella en el barrio y en un miembro más de mi familia. Todo el mundo le conoce. Hui Hui está llamando. Ya ha vuelto. ¡Hey! Hui Hui, entra. Estábamos hablando de ti. Escucha atentamente. Bien. Sigamos hablando de Hui Hui. A Hui Hui le gusta que le rasque el cuello donde él no llega. Eso le encanta. Y hay veces que hasta cierra los ojos cuando le mimamos. Para mi familia, él es uno más. Todos le consideramos así y esperamos que él sienta lo mismo por nosotros. Porque en estos años, entre todos, hemos formado una verdadera bandada. Cuando vuelve a casa nos llama a gritos y cuando le abrimos entra volando y se posa sobre nuestros hombros. Y si nos lo encontramos fuera, en la calle, vuela rápidamente hacia nosotros. Todos le queremos mucho. Ya es parte de nuestra familia. Y no nos importa lo que digan los demás. Hui Hui y nosotros somos una bandada muy unida y le queremos mucho. Y él también nos quiere. Cuando empecé a criar rabilargos, me fui dando cuenta poco a poco de lo magnífico, sorprendente e increíble que es este animal. Antes de conocerlos, pensaba que estos pájaros solo necesitaban comida y agua y crecer en una jaula, y que eso era todo. No me daba cuenta de lo interesantes que eran hasta que comencé a leer artículos acerca de ellos. Yo no sé cuánto saben los expertos acerca de los rabilargos, pero para mí hay aspectos de ellos que son realmente sorprendentes, interesantes e increíbles. Hui Hui es muy inteligente y sensible y puede relacionarse muy bien con los humanos. Supongo que los científicos y los ornitólogos sabrán algo más acerca de ello. Buscando en Internet apenas he podido encontrar información adicional sobre los rabilargos. Solo dicen que son muy inteligentes, pero ¿cuánto? No lo sé. Zhang Zhen ha encontrado información acerca de la peculiar distribución del rabilargo y sobre la denominada teoría de la introducción, que es la primera explicación al hecho de que el rabilargo exista únicamente en Asia y en la península ibérica. Según esta hipótesis, en el siglo XVI los marineros peninsulares recogieron los rabilargos en Asia y los transportaron a bordo de sus naves en un largo viaje que acabó en España y Portugal. No es de extrañar que se sintieran atraídos al ver a estos hermosos pájaros azules en los mercados de la vieja China o del Japón, quizá domesticados como Hui Hui, y que los embarcaran junto a otras exóticas mercancías. Siguiendo esta teoría, una vez en España o Portugal, algunos especímenes quedaron en libertad y formaron poco a poco bandadas que fueron adentrándose en la península.
Zanzén necesita saber más acerca de su amigo Hui Hui. En la página web de la Academia China de las Ciencias, la misma universidad en la que ella trabaja localiza al profesor Lei Fumin. Este ornitólogo y experto en biogeografía ha publicado varios trabajos sobre el rabilargo. Decide escribirle una carta para solicitarle más información acerca de este pájaro tan querido por ella. De acuerdo con nuestra investigación y con algunos informes previos, la distribución del rabilargo es debida a la desintegración y fragmentación de sus hábitats entre el oeste de Europa y Asia. Allí no había ningún hábitat adecuado para ellos. ¿Y a qué fue debido esto? Basándonos en nuestros estudios biológicos, muchas de las especies de Asia y Europa habitaban toda Eurasia. Pero a medida que las temperaturas fueron disminuyendo, la vegetación adecuada para la vida de los rabilargos fue sustituida por desiertos y praderas. Por ello, la población de rabilargos quedó dividida en dos grupos. Uno ha permanecido en Europa, que es el de la península ibérica, y el otro se encuentra en Asia Oriental. En la edad del hielo, parte de la península ibérica no se vio afectada. Su clima se mantuvo cálido, húmedo, y los bosques pervivieron. Por eso la península ha mantenido hasta ahora la población de rabilargos y de muchas otras especies de Europa que antes de la edad del hielo estaban ampliamente distribuidas y que se extinguieron debido a la glaciación. Cuando al fin el hielo se retiró, las especies se extendieron desde la península a otros lugares. El Pleistoceno es un periodo geológico que comenzó hace 1,8 millones de años y finalizó hace 10.000. La Tierra sufrió un descenso brusco y generalizado de las temperaturas que provocó la formación de diversos periodos glaciares. Esta bajada de las temperaturas causó cambios dramáticos en el paisaje. El hielo de los casquetes polares aumentó y se extendió cubriendo amplias zonas continentales con un espesor que podía superar los 1000 metros. Parte de Eurasia quedó cubierta por el hielo. Esto trajo consigo que en las zonas más meridionales los bosques fueran sustituidos por amplísimas extensiones de tundra y praderas despobladas de árboles, lugares inhóspitos para muchas especies de animales y plantas, sobre todo para el rabilargo, que precisa de arboledas para desarrollar su vida social. Solamente unos pequeños refugios en Asia y el sur de Europa permanecieron ajenos a este cambio climático. Allí, al amparo de su clima templado y húmedo, se resguardaron muchas especies, y entre ellas los rabilargos. El fin de las glaciaciones trajo la retirada de los hielos y con ella una subida de las temperaturas que permitió a la mayoría de estas especies recuperar de nuevo el terreno perdido. Sin embargo, los rabilargos permanecieron en estos refugios sin apenas extender su territorio, lo que supone un misterio para la comunidad científica. Y por este motivo, según la denominada teoría del refugio, la originaria población de rabilargos quedó dividida en dos grupos separados por miles de kilómetros.
En la península ibérica, los rabilargos habitan en el centro y el suroeste. El rabilargo es un animal social e inquieto, que vive en constante comunicación con su grupo al que mantiene informado y cohesionado, por lo que incluso otras aves buscan seguridad permaneciendo junto a ellos. Viven salvajes, lejos del ser humano, y solamente se acercan a sus huertas y frutales en busca de alimento. Mika era un pollo que encontré hace más de 10 años bajando en un valle cerca de Requejara, y a la caída del sol empecé a escuchar como gritos, como llamadas, y me acerqué. En un pequeño fresno cerca del río había un pollo de rabilargo aquí posado. Estaba justo salido del nido y llamaba al bando que estaba bastante cerca, pero iba al dormidero y él no podía seguir. Y no entendía, dice, ¿por qué no sigue? Y lo miro y estos ojos de pollo que te miran como un niño que está tan serio cuando mira a un desconocido. Es que he dicho, ¿qué hago? Entonces he hecho un trato con la naturaleza. He dicho, si acerco la mano y que se sube, me lo llevo. Pero no lo creía, en el fondo, que pasaría eso. Pero cuando le he hecho, sí, se subo a la mano, subo hasta el hombro, se quedó ahí, dormido, y así empezó. Es que desde este tiempo he aprendido a conocer desde dentro realmente cómo viven cada momento, su momento con el grupo, su momento en solitario, y es una experiencia única. El periodo reproductor del rabilargo varía ligeramente según la zona geográfica en la que se encuentre. En la península ibérica suele ser en los meses de abril y mayo, cuando comienza el ruidoso cortejo de los rabilargos. Los grupos de machos entreabren sus alas y con las plumas de la cabeza erizadas persiguen a las hembras subiendo y bajando de los árboles. Y poco después comienzan a construir sus nidos, una tarea que tardarán unos 10 días en finalizar y para la que utilizarán todo lo que esté a su alcance, incluidos desechos de nuestra sociedad. Son muy sociales y pueden nidificar junto a otros formando colonias de hasta 40 parejas. Apenas llega la primavera, se inicia la puesta de huevos, media docena aproximadamente. La hembra incuba los huevos durante 2 semanas, en las que el macho la alimenta y limpia el nido. Los pollos permanecen prácticamente inmóviles y silenciosos para pasar inadvertidos a posibles depredadores. Cuando llegan los adultos, estos emiten un leve reclamo, y es entonces cuando los pollos se activan demandando el alimento. Es una de las pocas especies de Europa o Asia con cría cooperativa, en la que la pareja cuenta con ayudantes. Estos son otros machos adultos que colaboran en la alimentación, limpieza y defensa del nido. Así consiguen que sobreviva un mayor número de pollos. A los 17 días de nacer, son capaces de abandonar el nido y seguir a los adultos en demanda de comida. Si una cría cae del nido, sus padres y los ayudantes acuden a su llamada para defenderla y alimentarla. Pero durante la noche deberá enfrentarse en solitario a los depredadores nocturnos. Su vida dependerá de sí misma y de su suerte en la oscuridad. Este nido de rabilargo ha sido el nido que ha sido depredado por las cornejas. Estaba trabajando en el centro cuando he oído hostigar a los rabilargos
y he visto 2 conejas al lado del nido. Fui a ver lo que había pollos muy pequeños todavía y sabía que iban a volver las conejas para comérselas. Entonces he tomado un pequeño pollo y es el huérfano que está en la casa ahora, porque el día siguiente cuando fui a verlos el nido estaba vacío. Y es una depredación muy común en los rabiragos. El cuervo, el zorro, las conejas y de noche la jineta también son depredadores comunes del rabirargo. Seguro que dentro de poco va a salir y los otros rabiragos lo van a adoptar, porque durante la época de cría muy fácilmente acogen a otros pollos que no son los suyos. Les dan de comer y después se integra perfectamente a la banda. Hui Hui es muy inteligente y a veces parece que entiende algunas palabras cuando hablamos, lo que decimos, nuestras emociones y nuestras intenciones. A veces le miro en nuestra casa y siento ganas de preguntarle, ¿eres pájaro o eres humano? ¿Cómo es que puedes vivir con nosotros? Porque Hui Hui interactúa con nosotros sin dificultad, pero también se va volando fuera y se relaciona con el resto de pájaros con los que también se comunica perfectamente. Así que pienso que realmente no conocemos a los rabilargos. Tras su encuentro con el profesor Lei Fumin y siguiendo sus indicaciones, Zanzhen se dirige a la Universidad Forestal de Pekín para conocer al profesor Weidong Bao. Quiere saber más acerca de los rabilargos en China y de su presencia en lugares tan enormes y alejados de la naturaleza como Shanghái o Pekín. El profesor Bao es experto en ecología animal y ornitología. Con respecto a la distribución, es muy interesante el hecho de que los rabilargos puedan ser vistos en los bosques de las montañas, o en las granjas o planicies, o incluso en las grandes ciudades. Es muy común verlos en los parques, en las urbanizaciones, o especialmente en los árboles que se encuentran en los campus de las universidades. Esta distribución es una prueba de su gran capacidad de supervivencia, de su capacidad de adaptación al entorno. Desde mi conocimiento acerca del comportamiento animal y de los pájaros en particular, pienso que hay 2 razones para explicar la abundancia de los rabilargos en las zonas urbanas en Asia, a diferencia de lo que ocurre en la península ibérica. La primera tiene relación con la facilidad de acceso al alimento. En los territorios próximos a la presencia del ser humano, los rabilargos encuentran hierbas, flores y frutales plantados que los proveen de comida, especialmente en las zonas agrícolas que están llenas de cultivos y de frutales. Pero en las zonas urbanas también tienen a su disposición árboles que les proveen de diferentes frutos e insectos, así como les facilitan la nidificación. Y por otra parte, a los rabilargos también les gusta picotear los cubos de basura, especialmente durante el invierno. La segunda razón reside en la armoniosa relación que existe entre los chinos y los cuervos y rabilargos, lo que les permite crecer y desarrollarse con seguridad. Es común aquí en China contemplar que si un pollito cae desde el nido al suelo, los transeúntes lo recogen y lo vuelven a subir a él. Así es que realmente los humanos les estamos ayudando a sobrevivir. Los rabilargos son muy inteligentes y se han acostumbrado poco a poco a vivir con los seres humanos. Se han dado cuenta de que no tienen que sentir temor en China
y así, gradualmente, han entrado a vivir en las grandes ciudades de todo el país. Así que podemos afirmar que los rabilargos florecen en Pekín. China tiene una ancestral relación con la naturaleza que forma parte de su cultura tradicional. Un buen ejemplo es la fiesta del Qixi, que se remonta a la dinastía Han hace 2200 años. En el cielo de la noche del séptimo día del séptimo mes lunar del calendario chino, a mediados de agosto, se celebra la fiesta del doble 7, el Día del Amor o el Festival de la Urraca. La leyenda narra que los amantes Niulang y Zinú fueron separados por la Reina de los Cielos, que puso un río de estrellas entre ellos. Pero cada noche del Qixi, todas las urracas y rabilargos vuelan formando un puente que atraviesa la Vía Láctea, para permitir a los amantes, las estrellas Altair y Vega, unirse de nuevo. Mi país es una tierra con mucho carácter. Partiendo de su antigua civilización, la China actual se ha desarrollado con velocidad y exuda vitalidad. Aunque China se enfrenta hoy día a una serie de problemas sociales y medioambientales, sus mágicos paisajes, la diversidad de su fauna y el encanto de su cultura tradicional me atraen poderosamente. Me siento feliz de poder experimentar el desarrollo y la transformación de mi país, mientras disfruto de la belleza de su naturaleza y su ancestral cultura. Pekín es una ciudad que ha experimentado cambios dramáticos. Cuando llegué aquí desde mi ciudad de origen para estudiar en el año 2001, había solo 2 líneas de metro y ahora hay 16. La ciudad está llena de oportunidades para todos los que llegan desde el resto del país. Por eso es fácil encontrar aquí comida típica de cualquier rincón de China. A pesar de esta rápida evolución de Pekín, esto no parece haber afectado a la vida de la mayoría de las aves que viven aquí. Una de las tradiciones más antiguas de la cultura china es la cría de aves en cautividad para disfrutar de su belleza y su canto, lo que ha propiciado el desarrollo de una actividad artesanal en la fabricación de jaulas que ha llegado a convertirse en un arte admirado en todo el mundo. Con la dinastía Qing, en el siglo XVII, en China se inicia esta tradición de sacar las jaulas al exterior, pasear los pájaros y permitirles disfrutar de la compañía de otras aves. Cada mañana, muchas personas, jóvenes y mayores, cargan en sus bicicletas las jaulas cubiertas con tela para transportarlas cuidadosamente a los parques de sus ciudades. Una vez allí, las jaulas son colgadas en las ramas de los árboles y los pájaros unen su canto al del resto de aves del parque. Sus criadores afirman que los pájaros que no salen de casa se sienten solos, languidecen en sus jaulas y dejan de cantar. El paseo también permite a los criadores disfrutar de la compañía de sus amigos, con quienes comparten afición, conversación y juegos, arrullados por el canto de sus pájaros en la quietud del parque.
Una bella escena de placidez y convivencia entre el ser humano y las aves, que se repite en toda China. Los cuidadores de pájaros son uno de los iconos de su cultura. El rabilargo demuestra también en su alimentación su gran capacidad de adaptación al entorno. Come una gran variedad de productos primando los de origen animal, mayoritariamente insectos, sobre los de origen vegetal. Su dieta varía en función de la estación del año. Durante el otoño e invierno aumenta la proporción de vegetales, semillas, cereales y frutos de arbustos y árboles como uvas, higos, bellotas y aceitunas. Con la llegada del buen tiempo aumenta la presencia de insectos y entonces estos se convierten en el grueso de su alimentación. Los vertebrados son una parte muy pequeña de su dieta. Alimenta a sus pollos con larvas, lombrices y otros invertebrados. Con los insectos actúa como un verdadero depredador. En vuelo caza, entre otros, a las hormigas aladas y los saltamontes. En el suelo persigue a los escorpiones y grandes escarabajos. Busca las lombrices entre la hierba, extrae larvas de los troncos podridos y limpia los pinos de las plagas de orugas procesionarias. El rabilargo tiene sobre sí una leyenda negra en España, una creencia popular que le señala como una ave dañina para los frutales y cultivos, y también para otras especies cinegéticas, lo que ha propiciado su persecución por parte del ser humano, que es la principal amenaza para su supervivencia. Pero lo cierto es que su acción sobre los cultivos ocupa un porcentaje testimonial en su dieta, y raramente consume vertebrados con valor cinegético. España es, como he dicho antes, uno de los mejores sitios en Europa para la naturaleza. Porque además que tiene espacios muy grandes que no han sido demasiado masacrados, tiene endemismos. El águila imperial y hasta el lobo que no tenemos casi en el centro de Europa, no existe. Quizá los españoles no se dan cuenta que tienen ahí un animal de una gran belleza, colorado, un exotismo, el rabilargo. He hecho un pequeño estudio aquí en la zona de Segovia para saber un poquito cómo la gente lo veía, porque al principio cuando estaba aquí veía que la gente lo veía con mal bichos,
Andando un poquito por el campo, por los pueblos, hablando con la gente, me he dado cuenta que los jóvenes no saben lo que es. Los adultos, especialmente los cazadores, saben un poquito, pero muchas veces lo que dicen no es justo. Y los ancianos, ellos saben muchísimo más. En invierno van más en grupos, que les gusta estar en las huertas, cerca de las huertas porque hay agua. Y eso sí que es cierto que los ancianos lo saben mejor. En las tardes soleadas, Hui Hui suele bañarse y corre afuera a secarse al sol. Suele pasar toda la tarde jugando. También le gusta hacer un montón de cosas en casa. Que le rasquemos y que le hagamos fotos. Y también que le cuelgue un montón de cosas en el cuello. Le gusta mucho y se queda quieto, como si estuviera en otro mundo. Parece un modelo posando y esperando a que le saquemos fotos. Normalmente, si me ve salir por el portal y alejarme por la calle, no regresa a casa hasta que me ve desaparecer del todo. Vive feliz con nosotros, con los vecinos y con la gente. No sé si se considera a sí mismo como una persona o un pájaro, porque parece que al igual que con nosotros, puede jugar y relacionarse también con los pájaros que están en el exterior. Tal vez nos considera a todos como miembros de una misma bandada. Más de 8.000 kilómetros separan la península ibérica de China. Una distancia que crea dos espacios naturales diferentes, dos culturas, dos mundos. Pero que también refleja el vacío en la historia natural. El reto que supone para la comunidad científica el hecho de la peculiar distribución del rabilargo en el planeta. Y es precisamente al sur de la península ibérica donde podría encontrarse una de las claves para dar respuesta a este hecho, en el interior de Gorham y Pankhurst, unas cuevas situadas frente al mar Mediterráneo en el Peñón de Gibraltar. Dirigiendo la excavación se encuentra el doctor Clive Finlayson. Pues yo como ornitólogo toda la vida había leído la idea, la teoría de que el rabilargo en la península era introducido, probablemente en época medieval, por navegantes que venían de la China y que trajeron este pájaro tan colorido y luego se escaparon y colonizaron la península. Al encontrar fósiles aquí de rabilargo de 40.000 años, mucho antes de todo esto, pues contradice totalmente y descarta esta idea de que son introducidos de fuera. Y lo que apoya es la idea, y está claro, de que el rabilargo es un componente natural de la bifauna de la península ibérica de toda la vida. Aquí llevamos excavando en estas cuevas a partir del año 91 y durante la primera fase se estaban excavando estas dos cuevas y claro, salen muchos restos, muchos huesos, de todo, y luego el descubrimiento a veces se da uno cuenta meses después, cuando se empiezan a identificar, y salió un pequeño fósil, un número que se identificó como de rabilargo. Se comprobó con colecciones de referencia y no había ninguna duda, y luego posteriormente salió otro 1 o 2 años después, también de rabilargo. En ambos casos están fechados rondando los 40.000 años, más o menos, aproximadamente. Es decir, esto sabemos que era un momento
de descenso del mar, donde en lugar del mar como lo tenemos ahora al lado de la cueva, habría una gran plataforma hacia la costa que pudiera estar hasta 4 o 5 kilómetros de distancia. Ese es el contexto de cómo se encontraron estos fósiles en estas dos cuevas. Es posible que estos fósiles estaban aquí porque los animales lo trajeron de fuera. Otra posibilidad es que entraron y murieron aquí. Pero la evidencia que tenemos hasta ahora, los tafónomos que están estudiando los fósiles, los restos de los fósiles aquí, lo que estamos encontrando es que muchos de los huesos están procesados por los neandertales. Parece ser que los neandertales están cazando o cogiendo aves en gran diversidad, rapaces, todo tipo, córvidos, en algún caso para consumirlo, en otros casos por sus plumas, que parece que se adornaban con plumas de ave. Ese es el contexto. Entonces parece ser, cuando miramos estos huesos hay muy poca evidencia de que los carnívoros lo están trayendo hacia adentro, y la cantidad que tenemos de especies y de números de aves es demasiado para que sean animales que están entrando y muriéndose en la cueva. Ya tenemos identificado algo de 145 diferentes especies aquí de aves. Es una cantidad enorme, el 25% de la avifauna de Europa. Está claro, estamos en una zona de paso, de migración, etcétera. Pero es una gran cantidad que no puede ser explicable como llegadas al azar de animales que se mueren. El doctor Antonio Sánchez Marco, paleontólogo experto en aves fósiles, añade algunas consideraciones al doctor Finlayson. ¿Qué nos indican todos estos fósiles que estamos encontrando en estas cuevas de Gibraltar? Pues que el paisaje era bastante diferente. Aun siendo el clima muy similar al que encontramos en la actualidad, sin embargo hay que tener en cuenta que el nivel del mar estaba más bajo y ahí habría seguramente campos de dunas y zonas arboladas muy similares a las que hoy podemos encontrar en Doñana, con masas de agua, ríos con el cauce más largo que desembocarían por esa zona. Entonces el paisaje y el hábitat eran adecuados para una gran variedad de animales. Por eso ahí se pudieron mantener durante tanto tiempo poblaciones humanas, que sería imposible en un paraje como el que existe en la actualidad, ¿no? Que nos encontramos unos cantiles junto al mar, ¿no? Sin ningún territorio que explotar. Cuando empecé a tener rabilargos, empecé a pensar que en el interior de sus pequeñas cabezas se escondía un mundo muy grande. Y a la vez que cuando ellos vuelan sobre nosotros, nos miran y se preguntan acerca de lo que los humanos le estamos haciendo al mundo. Cada vez que los humanos levantamos la mirada para contemplar a los pájaros y sus plumas de colores, deberíamos pensar que quizá ellos también nos están mirando con curiosidad. Mika me enseñó mucho, pero por desgracia, la cosa más importante que me enseñó le costó la vida. Y un día que fui a la siesta y vino en el porche para encontrarme y tenía una pequeña piscina que había sobre mi habitación. Intentó entrar y cayó al agua y se ahogó. Y yo no he visto nada y al despertarme ha sido tan traumático que la culpabilidad que tenía de no haber pensado en eso, que decidí que iba a hacer algo para enseñar a la gente lo que es el rabilargo. Una forma de disculparme, de recuperar un poquito de
de esta situación tan desafortunada. Los fósiles de Gibraltar parecían dejar claro el origen de los rabilargos ibéricos, pero su escasez, solo 3 pequeños fragmentos y la ausencia de fósiles en el resto del mundo necesitaba de más evidencias para esclarecerlo. De forma paralela a la investigación paleontológica se ha llevado a cabo una investigación genética para comparar las poblaciones de rabilargos europea y asiática. Existían diversas hipótesis que explicaban la presencia de los rabilargos en el Extremo Oriente y en la península ibérica. La genética proporciona una evidencia, pruebas que corroboran una de las hipótesis. Entonces, la genética lo que hace es simplemente comparar secuencias de ADN de los rabilargos asiáticos y de los rabilargos europeos. Si fuesen la misma especie o la misma subespecie, esas secuencias de ADN serían muy similares. Sin embargo, si han estado aisladas reproductivamente mucho tiempo, si esta separación de los rabilargos ibéricos y la de los rabilargos asiáticos data de millones o cientos de miles de años, las secuencias de ADN han ido divergiendo tanto de tal manera que son muy diferentes. La comparación de las secuencias de ADN de los rabilargos europeos y de los asiáticos nos da la evidencia de que la especie en sí, los rabilargos, se originaron en Asia y que fueron expandiéndose en la geografía hasta llegar a la península ibérica y que en tiempo fue una distribución continua. También nos dice que algo así como entre 3 y 1 millón de años, ambas poblaciones quedaron separadas y lo que ocurrió entre medias fueron las glaciaciones. Lo que nos dicen las secuencias de ADN directamente es que los rabilargos ibéricos son muy diferentes a los asiáticos y que su origen no cabe encontrarlo en una migración reciente, por ejemplo, que la hayan traído los portugueses, sino que la separación fue mucho anterior. Fue muy anterior, hay que datarla en millones de años. La comparación genética parece desmontar de forma definitiva la teoría de la introducción. Sin embargo, el doctor Sánchez Marco presenta otras conclusiones. Los hallazgos de 2 huesos de rabilargo en 2 cuevas de Gibraltar supusieron tener que replantearse otra vez la idea que teníamos acerca de la presencia de los rabilargos en la península ibérica. Aún así, yo creo que hay datos que nos hacen pensar que quizá los rabilargos que tenemos en la actualidad no proceden de poblaciones que se hubieran quedado en la península ibérica en la época pleistocena, sino que son introducidos por viajeros que van a Asia. En los primeros años 2000 hubo un par de estudios de genética que corroboraban la existencia de 2 especies, una la especie ibérica y otra especie que sería la asiática. Los datos que ofrecen estos estudios se pueden interpretar de otra manera. Yo creo que la explicación más plausible es que los rabilargos que hoy pueblan la península ibérica fueron recogidos en el galeón de Manila, donde se colectaban mercancías desde Japón, China, desde las propias Filipinas, se llevaban a México y desde México se embarcaban hasta Sevilla. Y a partir de ahí se extendieron por el oeste de la península ibérica. ¿Y por qué no fueron al este de la península ibérica donde hay condiciones adecuadas? Porque se encontraron, por un lado, con la aridez de la región suroriental de la península y, por otro lado, por todas las llanuras cerealistas que no tienen árboles. Pero eso sucede en la Edad Media. Tendría que haber habido algún tipo de hallazgo suplementario
desde la península ibérica hasta Asia. No encontramos ningún rabilargo en el sur de Francia, donde hay muchos yacimientos y muy ricos, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Bulgaria. La diferencia cronológica en la separación entre la población de rabilargos de la península ibérica y las de Asia es tan grande, si fueran 3,5 millones de años o 1 millón de años, que tendría que haberse dado unas diferencias morfológicas muy patentes en los rabilargos actuales de la península ibérica. Tendrían que ser muy distintos de los rabilargos asiáticos. Y lo que observamos es que son iguales. Hay unas pequeñas diferencias, ciertamente. Entonces, la verdad es que es difícil suponer que los rabilargos actuales de la península ibérica procedan de un refugio pleistoceno. Tenemos suerte de tener a Hui Hui como amigo nuestro. Si un día escogiera vivir en libertad, todos seríamos felices y nos gustaría que creara su propia familia y que fuera feliz con ellos, aunque le echaríamos de menos, desde luego. Y con suerte, él también se acordaría de nosotros. Yo creo que para la gente que todavía tenemos una mentalidad de cazador, que no ha evolucionado tanto, es hiper importante tener esta relación carnal con los animales, con la naturaleza. Recientemente, Genoveva Tentorey ha fotografiado cerca de su casa a un rabilargo con una mancha blanca en la punta de su cola. Esta es una característica exclusiva de los rabilargos asiáticos. Un hecho desconcertante que incrementa aún más el misterio acerca del origen y distribución de estas aves. El rabilargo es un ser curioso y esquivo que guarda en secreto su historia. Una historia que comenzó en lo más recóndito de los tiempos, donde no llega la memoria. Un misterio que solo él conoce, que como un cuento hemos comenzado y como tal debe finalizar. En un lugar muy lejano, en Asia, habita un córvido inteligente e inquieto. En un lugar muy lejano, en Europa, vive un ave de bello colorido y larga cola. Un ave que ha sido capaz, con su vuelo tan corto, de unir 2 continentes en los confines del mundo.